Entonces vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el de los amigos de Colpensiones, es el del Estado colombiano. Lo que tiene que ver con sus características generales, miremos en qué consiste el régimen solidario de prima media con prestación definida. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, ¿en qué consiste? Es aquel mediante el cual los afiliados o subbeneficiarios obtienen algo que puede ser o una pensión de vejez, o una pensión de invalidez, o una pensión de sobrevivientes. Darle la cara a esta viuda no parece que esté muy brava, ¿no? Porque se haya muerto el marido, ni muy brava ni muy triste, todo lo contrario. Entonces, en su caso, pues recibiría una pensión de sobrevivientes, o en caso de que no tenga derecho a ninguna de estas porque la persona que falleció y le está dejando la pensión o la posible pensión no está haciendo, o sea, no alcanzó a cumplir los requisitos mínimos, de modo que no tiene derecho a pensionarse. Entonces, si el fallecido no tenía derecho a una pensión, mal haríamos en pensar que sí tendría derecho alguien que le esté sobreviviendo a esa persona que falleció. De modo que, en ese caso, ¿qué harían? La indemnización esta o la devolución de saldos que le harían al fallecido se la hacen a los sobrevivientes entonces. Profesor, ¿y eso en qué medida se hace? ¿Cómo se reparte? ¿Cuánto le toca a cada quien? No se preocupen que ahorita en el resto de la clase voy a decirles eso en detalle. Entonces, pues en cualquiera de estas situaciones, pues previamente definidas por la ley, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales, habrá lugar a una pensión por parte de el régimen de prima media con prestación definida, que repito, es el de los amigos de Colpensiones. En lo que tiene que ver con esta parte, observen que dice que es aquel mediante el cual los afiliados o subbeneficiarios, o sea, habla del régimen. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Este grupo de personas que están alrededor de esta familia imaginaria que estamos viendo aquí. Pueden ser entonces él o la cónyuge, pueden ser los hijos, tanto biológicos como adoptivos, pueden ser los hermanos menores, siempre y cuando se encuentren estudiando y tengan menos de 25 años, o los incapacitados si demuestran que estuvieron que dependían económicamente del afiliado, o los padres, en el mismo caso de los hermanos, si dependían económicamente del afiliado principal. Bien, seguimos entonces. En el caso del régimen de prima media, me preguntaba una estudiante, profe, ¿qué significa ISS? Le decía, eso significa Instituto de los Seguros Sociales, pero no se preocupen que no se lo voy a preguntar en los exámenes. O sea, ya eso no existe. Está ahí colocado únicamente como referencia para que ustedes sepan que antes Colpensiones se llamaba así, Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no alcanzaron a ver funcionando la clínica del Seguro Social aquí en Ciénaga. No sé si saben exactamente dónde queda. Ahí está la ruina todavía, el cascarón, calle 7, con carrera 12, entre carreras 12 y 13. Ahí está una esquina grandota de color azul que está frente a una tienda. Esa fue la clínica del Seguro Social aquí en Ciénaga. Ok, entonces vamos a hablar pues ya sobre lo que son las pensiones en este régimen, que es el de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones. Existen tres tipos de pensión. El primero de ellos es la pensión de vejez. La segunda es la pensión por invalidez, por riesgo común, y la tercera es la pensión de sobrevivientes. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es la pensión de vejez. En lo que tiene que ver con requisitos y condiciones generales, miremos primero lo que son los requisitos. ¿Cómo se obtiene una pensión de vejez a través del régimen de prima media? Para llegar a este derecho, el afiliado debe reunir las siguientes condiciones, ya se las he repetido 20 veces. Si es un hombre, deberá tener 62 años de edad. Si es una mujer, deberá tener 57 años de edad. Las semanas requeridas a partir del año 2015 son 1.300. ¿Cómo así que a partir del año 2015? ¿Y qué pasaba antes de 2015? Antes de 2015 pasaba que el señor respetable senador que importó esta ley desde Chile
el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, ocurre que dentro de las primeras cosas que hizo, pues bueno, fue traerse esta ley malvada para Colombia, que tanto ha perjudicado a los trabajadores y tanto ha beneficiado a los empresarios, sobre todo a los de los fondos privados de pensión, que son los amigos de él. Antes del año 2015, porque resulta que el asunto histórico fue así. Uribe impulsa ese proyecto de ley en 1993 y efectivamente en ese mismo año sale, se promulga y se aprueba por parte del otro bandido corrupto de Ernesto Samper Pizano, que estaba en la presidencia. Tipo que fue elegido con dineros del narcotráfico. Pero ese es un gordo sinvergüenza, de ese tipo no quiero ni hablar. Entonces, posteriormente, Uribe, no contento con eso, llega y por allá por el año 2000, 2003, llega y se inventa la siguiente. No contento con todo el mal que ya había hecho, entonces llega y dice, vamos a apretarle todavía más el pescuezo a los trabajadores. Pero como de costumbre lo hizo así con su dulce vocecita, que más parece un cura de pueblo que un expresidente de la República, que un politiquero, como lo que es. Llega y dice, vamos a hacerlo, pero lo hacemos a cuentagotas, para que no se den cuenta. Así hace él la mayoría de sus pilatunas. Entonces resulta que llega y dice, vamos a cambiar esto que aparece en la ley de esta manera. Hasta el año 2004, resulta que una mujer podía pensionarse no con 57 como ahora, sino como con 55. Y los hombres nos pensionábamos con 62, con 60 y no con 62, como nos pensionamos en este momento. Aparte de eso, ahora son 1.300 semanas, antes eran 1.000. Palabras más, palabras menos, mis apreciados estudiantes, para que me sigan diciendo que este señor ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Este individuo lo que hizo fue aumentarnos la edad para pensionarnos en 2 años. O sea, hay que trabajar 2 años más por ese lado para uno acceder a una pensión. Y aparte de eso, subió el número de semanas cotizadas de 1.000, que eran antes aproximadamente 20 años, a 1.300, que son casi 26 años en este momento. Ya que no solamente te aumentó la edad para pensionarte, sino que tienes que trabajar ahora 6 años más para alcanzar a una pensión. Y no hace mucho tenía un proyecto de ley en el cual quería pasar la edad de jubilación de los hombres de 62 a 65 y de las mujeres de 57 a 60. O sea, este señor no se cansa de hacerle mal a la clase popular colombiana. Tiene como una fijación, ¿no? Como algo así, o sea, que tengo que ver de qué forma soy cada vez más malvado. Entonces, ocurre que efectivamente se lo aprobaron. El Congreso arrodillado que tenía en ese entonces se lo aprobó. La oposición no pudo evitarlo. Y así está el asunto en este momento. O sea, entonces, para que se den cuenta del asunto, cómo funciona. Ahora, él sabe hacer muy bien sus cosas. Así se ha robado al país y sus hijos también. Entonces, ¿qué pasa? No la soltó de golpe. No dijo, vamos a pasar a la gente de trabajar 20 años a trabajar 26 de golpe, porque sabía que le venía un estallido social como el que le pasó al idiota que tiene en la silla presidencial, que es un inepto de tiempo completo. Y entonces, ¿qué hizo? No, vamos a hacerlo suavecito, vamos por dosis, ¿no? Despacito. Y entonces, ¿qué hizo? No, el incremento de semanas no va a ser de golpe, sino que, y observen esto, a partir del 19 de enero del año 2005, el número de semanas se va a incrementar en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará o se irá incrementando en 25 cada año hasta llegar en el 2015 a las 1.300 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el papá de Julio Argota tuvo la suerte de salir pensionado hasta antes del 19 de enero del año 2005, o sea, hasta el 18 de enero en la noche del año 2005, el hombre se pensionaba con 1.000 semanas. Si al papá de Yaret le tocó
en el año 2005 ya tenía que trabajar un año más, 1050 semanas, aun cuando tuviera al momento de la pensión la misma edad que el papá de Julio Argota. Y a partir de ahí, por cada año que iba pasando, le iban enganchando 25% más, así como lo están viendo aquí, hasta que en el año 2015 el ajuste llegó a 1300 semanas. Entonces, ustedes y yo, porque a mí me faltan varios años todavía para pensionarme, hasta este momento tenemos que trabajar 1300 semanas y tener 62 años si somos hombres, 57 años si son mujeres. Así es como esto funciona, mis apreciados estudiantes, para que se den cuenta de que ese señor no ha sido, y por mucho, el mejor presidente que ha tenido Colombia. ¿Qué pasa si el trabajador cumple los requisitos y no se quiere pensionar? ¿Qué ocurriría si mi amigo José Rojas llega a los 62 años de edad, tiene las 1300 semanas mínimas cotizadas, pero resulta que José se siente todavía útil? José dice: ay, yo no me quiero pensionar todavía, hombre, si yo estoy todavía, ¿no?, como un kikí. Si todavía ando conquistando por ahí peladitas, hombre, ¿eso qué significa? Que voy a ser yo metido en mi casa con la vieja esa que tengo por esposa, que hace como 20 años que no nos hablamos. Estoy tomando el pelo, ¿no? Por supuesto, estoy poniéndole chiste a la clase. No es que esté deseando que pues José tenga un matrimonio fallido en el futuro, ni mucho menos, ¿no? Tú lo tienes claro, ¿no, José? No te estás resintiendo por lo que estoy diciendo. Entonces, ocurre que pues llega José y pues dice: hombre, si yo estoy bien, yo quisiera quedarme trabajando un rato más. Entonces, ¿qué hace José? Conversa con su jefe y le dice: oiga, jefe, ¿será que, o sea, no me haga la solicitud de la resolución de pensión todavía, déjeme trabajando unos añitos más? Si el jefe está de acuerdo, porque resulta que José fue un buen empleado, es un empleado valioso, tiene experiencia, sabe hacer las cosas como solamente él las sabe hacer, pues su jefe puede hacer algo como decirle: no hay ningún problema, te quedas trabajando hasta la edad de retiro forzoso, y le permite trabajar durante 3 años más, hasta cuando José Rojas cumpla 65 años. No hay ningún problema. Y el hombre pues continúa hasta cuando le llega a esa edad. Cuando le llega a esa edad, sí, ya le tocó retirarse. Ahora, hay otra opción más, que viene siendo la siguiente, y es que José Rojas pues acepte pensionarse y converse con su jefe previamente y le diga: jefe, yo voy a pensionarme desde ya, pero hombre, yo no quisiera que usted me mandara para la casa, ¿por qué no me contrata? Y así pues tengo yo un doble ingreso. El jefe lo más seguro es que le diga que sí. Y les digo por qué. Recuerden que la pensión no la paga el jefe. Ya José Rojas ahorró durante las 1300 semanas para pensionarse él solo, de modo que él va a ser Colpensiones quien le pague. Entonces, esa parte la paga Colpensiones, lo que es su pensión. Entonces, supongamos que que José Rojas tiene una pensión de 10 millones de pesos. Supongamos que le hacen un reconocimiento del 65% de la pensión, le quedan 6.500.000 pesos mensuales. Esa sería la pensión de José Rojas. Y aparte de eso, pues podría también ganarse el sueldo que le venían pagando si su jefe decide contratarlo, a pesar de ser el pensionado, que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasaría? José Rojas se ganaría los 6.500.000 de la pensión y se ganaría 10 millones de pesos porque continúa trabajando. Cualquiera diría: profe, pero esa es la opción ideal, ¿no? O sea, es donde le va mejor al trabajador. Yo les sugiero que le echen numeritos con calculadora en mano o sea, si se llegan a ver en esa situación que les estoy comentando, porque recuerden lo que, bueno, no se los expliqué, eso es de la parte contable, pero o sea, por cada 50 semanas que trabaja uno después de las 1300 semanas, se le va incrementando en 5% o en 2,5%, dependiendo del régimen de pensión y otras tantas cosas más, la pensión. Entonces, por cada año más que logre trabajar José Rojas, le aumentaría 5% y otro 5% y otro 5% hasta llegar a un tope máximo de 75%. Entonces, debería José Rojas hacer cuentas, ¿no?, de cómo me resulta mejor.
si pensionándome ya con los 6.500.000 y trabajando algunos años más con mi jefe, o no pensionándome y permitiendo que la pensión, o sea, que el tiempo transcurra, ahorro más y así la pensión se me aumenta en un 5% cada año. Eso sí es calculadora en mano, eso no tiene que ver conmigo, mis apreciados estudiantes. Vamos con la segunda modalidad de pensión por riesgo común. O sea, es invalidez por riesgo común. Profesor, ¿y en qué se diferencia de la otra pensión por invalidez que usted nos explicó por allá cuando en el primer tema, en el del sistema de riesgos laborales? Aquella daba derecho a pensión de invalidez por causa laboral, acuérdense. En este caso, esta es invalidez por riesgo común. Iba la persona caminando por una acera cualquiera, resulta que llegó un carro, perdió la dirección, como en el caso lamentable pues de Santa Marta, de acá por el puente de Gaira, que llegó el bárbaro Samario y arrolló a estos 7 muchachos, matando a 6 de ellos. Ese sería en caso de quedar inválido, que espero que no sea así. El otro muchacho, el que sobrevivió, pero según tengo entendido, está muy mal. Bueno, pero es que no sé si la edad daría, creo que es alguien muy joven, tiene como 13 años, si mal no estoy. Entonces, pues no daría para pensión el asunto, pero suponiendo que fuera, pues, bastante mayor, que pasara de los 20 años por tomar una edad adulta, pues, si cumple con los requisitos, pues, y pues queda estado de invalidez, pues entonces tal vez podría tener derecho a esta pensión, pero no me quiero ir por las ramas. Miremos entonces, en lo que tiene que ver con la pensión de invalidez por riesgo común, el asunto cómo funciona. Cuéntame, Yaret. Profe, es que tengo el celular en 6% y no tengo fluido eléctrico. Por si me salgo de la clase. Listo, no hay problema. ¿Ya te anotaste la asistencia? Sí. Bueno, listo, pues, tranquilo. Ok, entonces vamos con lo que es la pensión de invalidez por riesgo común y empezamos estudiando lo que son sus requisitos y condiciones generales. Lo primero es ver que, ¿cuándo se dice que existe invalidez? A una persona se le va a considerar inválida cuando por cualquier causa de origen no profesional, ojo, primer requisito, que la causa sea de origen no profesional, que no sea provocada intencionalmente, que esta persona pierda hasta el 50% o más de su capacidad laboral. 3 requisitos para que alguien pueda ser declarado o considerado inválido. El primero de ellos, en el caso de esta pensión, ¿no?, que ya saben, tienen claro que es la pensión de invalidez por riesgo común, no por causa laboral. Entonces, la consideramos inválida cuando por cualquier causa de origen no profesional, como en el caso de esta señora que pues viene con unas compras desde un supermercado hasta su casa, el piso está húmedo porque ha llovido, la señora trata de frenar pero se resbala y resulta que pues termina impactándola lateralmente un carro que va pasando. Les aclaro a quienes están de pronto impresionados con el video, lo que sale volando no son las vísceras de la señora, ¿vieron? No son pedazos de la señora, son las compras que trae en la mano. Este sería un accidente por causa de origen no profesional. Si la señora resultara inválida, declarada inválida por este tipo de accidente, así en las circunstancias como yo se las describí, pues sería un accidente por causa de origen no profesional, así como este otro, en el que es la hora que yo no tengo claro qué fue lo que intentó el pendejo que llega y se le cuelga al otro. Estaban haciendo como montañismo, como algo así, como alpinismo de bajo nivel, y este gracioso pues llegó y se le colgó al otro y llegó y lo metió de cabeza contra la cuestión. Esa que estamos viendo ahí, que esperemos que no haya sido muy sólida. El otro requisito viene siendo ¿cuál? Que no se provoque de manera intencional. O sea, si se demuestra que la lesión que la persona produjo y lo dejó en estado de invalidez se provocó de manera intencional, automáticamente pierde la pensión. Por ejemplo, si alguien intenta matarse y resulta que no se mata y lo que hace es que se pega el tiro como este que está aquí, pero con tan mala suerte para él que en vez de volarse el cerebro, que es lo que él quería, como de la película,
lo que hace es que el tiro se lo pega y se destroza la lengua, el paladar, parte de las cuerdas vocales y pierde incluso parte de la cara, parte del lado opuesto de por donde entró el proyectil. En este caso, pues lamentablemente para él, como se lo provocó de manera intencional, no va a tener pensión de invalidez ni por el lado laboral ni por el lado de origen común tampoco. Y el tercero de los requisitos es que debe perder el 50% o más de su capacidad laboral. Recuerden que en clases anteriores les explicaba la forma como esto se tasa, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene un valor dependiendo de la utilidad que tenga para la persona. No va a tener el mismo valor, siguiendo con el ejemplo que les acabo de dar, el suicida el supuesto suicida. Aclaro que eso es de una película, no crean que es una imagen real. No va a valer lo mismo que alguien se destroce la lengua y pierda la capacidad de hablar, por lo menos de hablar bien, si esta persona, pues es por decirles algo, un empleado que no tiene ningún tipo de comunicación con otras personas, que trabaja solo en un cubículo y que bien podría trabajar desde su casa, que el caso de un locutor de radio o televisión, el cual vive de mover la lengua, el cual vive de hablar, vive de sus palabras, de su forma de pronunciar. De modo que todas estas son circunstancias que hay que tomar en cuenta para este tipo de cosas. Entonces, ya saben, esos son los 3 requisitos para que alguien tenga derecho a la pensión de invalidez. Para los que están entrando tarde, ya terminamos con la primera de las modalidades de pensión, que es la pensión por vejez. En este momento estamos en la pensión por invalidez. Hay algo que les quiero decir a manera de nota, que viene siendo lo siguiente. Hay una cosa que se llama fecha de estructuración de invalidez. ¿Qué viene siendo eso? Es aquella fecha en la que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. ¿Esto qué va a ser? Supongamos que este es un ex soldado colombiano. Hizo parte de nuestro ejército y en un patrullaje que estaban haciendo, lamentablemente para él, pisó una mina antipersona, de las que llaman coloquialmente quiebrapatas. Y ocurre que pues terminó perdiendo una pierna, no hubo forma de salvar esa pierna, ¿no? Bueno, correcto. En la fecha en la cual se produce ese accidente es cuando se da lo que se llama la fecha de estructuración de invalidez. Profesor, ¿y por qué, cómo así que desde ese día se estructura la invalidez? Porque resulta que desde ese mismo día, cuando a la persona, por ejemplo, le amputan la pierna, de inmediato los médicos van a concluir en que esa pierna no le va a volver a crecer, ¿verdad? Que no es un lagarto, es un ser humano, de modo que algunos lagartos, si pierden la cola por una vez, la cola vuelve y les crece. En el caso de nosotros, de los seres humanos, si perdemos un miembro, no nos vuelve a crecer. Entonces, pues esto sería suficiente razón para que siguiera lo que les estoy explicando de lo que es la fecha de estructuración de invalidez. De cualquier manera, esta fecha debe estar documentada. No basta con que la persona diga, hey, mira, yo soy inválido, de modo que reconózcanme la pensión. No. Tiene que darse todo un proceso. Y en dicho proceso, la persona deberá aportar la historia clínica, en la cual, pues, por supuesto, se narra cuándo pasó el hecho, cuándo llegó hasta la clínica, tratamientos que se le han hecho y, pues, en fin, no todo lo que ha sido la parte asistencial. Junto con ella, los exámenes clínicos, que son los que apoyan lo que se afirma en la historia clínica, y los exámenes de ayuda diagnóstica, en los cuales pues le dijeron, hey, esa pierna, ahí no hay nada que hacer, hay que amputarla, en fin, pues todas estas cosas. De todo eso, la persona debe ir haciendo un Foldex, y ese Foldex es el que tendrá que aportar cuando diga, hey, yo tengo derecho a pensión por invalidez, aquí están mis pruebas. ¿Cuáles son los requisitos que tiene una pensión por invalidez? La primera de ellas, en el caso de la invalidez causada por enfermedad, ¿cuándo le reconocen pensión a esta persona que sufrió ese accidente o esa enfermedad o lo que sea que lo haya dejado en estado de invalidez? Deberá cumplir con los siguientes requisitos. 3 años antes, tomando como cuenta 3 años antes, desde el momento en que se produce la fecha de estructuración de invalidez, la persona debe haber cotizado un mínimo de 50 semanas entre los 3 años. ¿Cómo así, profesor? Observen,
Este es el año 2015, este es el 2016, este es el 2017. Supongamos que en 2017, al final, se produce la fecha de estructuración de invalidez. En rojo les estoy resaltando los meses durante los cuales esta persona logró cotizar. Supongamos que logra cotizar 20 semanas en el año 2015. Posteriormente, en 2016, cotiza 16 semanas. Y por último, en 2017, cotiza 16 semanas más. Micrófono, por favor. Micrófono. Ajá, Cecilia, micrófono. Entonces, si sumamos las semanas que esta persona logró cotizar en cada uno de los últimos 3 años, entonces 20 por aquí más 16 serían 36. Y si le sumamos 16 más serían 52. O sea, estaría 2 semanas por encima del límite mínimo que exige la ley, que son 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces, si alguien trabaja, por ejemplo, 20 semanas 3 años atrás, 16 en un año atrás y 16 más en el año que está corriendo, antes de que se produzca la fecha de estructuración de invalidez, tendrá derecho a que le sea reconocida dicha pensión. Profesor, ¿y qué pasa si no cotiza 50 semanas sino 49? La ley no hace ningún tipo de excepción con respecto a eso. No dice cuando la persona trabaje 4 semanas y media, dice cuando trabaje un mínimo de 50 en los últimos 3 años. O sea, que tiene que ver de dónde se saca los días que están faltando, si quiere efectivamente demostrarlo, y de verdad que demostrarlo va a ser difícil. ¿Por qué? Porque lo que van a tomar en cuenta es lo que tiene la empresa en lo que tiene que ver con cotizaciones. Ellos llegan y revisan, listo, o sea, se produjo una invalidez por allá por parte de uno de nuestros afiliados. ¿Cuántas semanas cotizó en los últimos 3 años? 60. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. 49. Ahí empiezan a pelear, por supuesto, para no sacar dinero, ¿no? O sea, para no reconocerle la pensión al accidentado o al enfermo que ha quedado en condición de invalidez. Ahora puede ser anterior o puede corresponder a la fecha de calificación. Entonces observen que aquí hay 3 eventos. El primero de ellos, inicia la enfermedad o se produce el accidente de origen no laboral un día 2 de un mes cualquiera. Durante este tiempo se hacen los exámenes del caso a ver qué ocurre, y la fecha de estructuración de invalidez se da el día 19 del mismo mes. Suponiendo que las empresas sean completamente honestas y que sean, digamos, dinámicas en lo que tiene que ver con su funcionar, entonces la fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral podría ser el 28 de ese mismo mes. De ser así, pues esta persona en menos de 30 días pues debería tener pues ya la condición de discapacitado, la condición de inválido, ¿no? Y pues deberían comenzar a pagarle lo que tiene que ver con su pensión de invalidez. ¿Cuáles son los requisitos de la pensión de invalidez causada por accidente? Recuerden que la que les acabo de explicar es la de por causa de enfermedad de origen no laboral. Pero la invalidez causada por accidente, ¿de qué forma funciona? O sea, ¿qué requisitos tiene? Exactamente los mismos. Que haya el trabajador laborado 50 semanas durante los últimos 3 años. Así es como esto funciona. ¿Cómo es el reconocimiento de la pensión de invalidez? Deberá solicitarse por parte de quien está interesado en que la pensión le sea reconocida, y deberá comenzar a pagarse en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Supongamos que está corriendo el año 2017 y en el mes de febrero es cuando se produce el hecho causante de la invalidez o declaratoria. Supongamos que durante todo este tiempo están en la lucha por ver si le reconocen o no le reconocen la pensión, si tiene derecho o si no tiene derecho a la pensión por invalidez. En este tiempo entonces ya le suspenden el pago. ¿Qué ocurre si en el mismo 2017, en el mes de diciembre, a la persona le dicen, efectivamente ya usted tiene derecho a pensionarse? Tiene que darse lo que se llama el pago retroactivo de la pensión, que viene siendo lo siguiente. Si al hombre no le pagan desde febrero,
y en diciembre le reconocen la pensión, entonces deberán pagarle así en rama, el uno empujando al otro billetico, todas las mesadas pensionales desde aquí hasta cuando se reconoce la pensión de invalidez. O sea que si en todo el año el hombre no recibió plata, pues entonces tienen que pagarle los 11, 12 meses, lo que sea, que le estén debiendo desde cuando se causó la invalidez hasta cuando se produce el reconocimiento de la pensión de invalidez. ¿Qué pasa si el afiliado no reúne los requisitos para recibir pensión de invalidez? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué piensan que pasa? ¿Será que pierde lo que tenga ahorrado ya para pensión por el hecho de que se produjo un accidente y quedó inválido? ¿Será que pierde todo, absolutamente todo, y queda en la calle? ¿O qué piensan ustedes? ¿A quién me dice? Repito la pregunta. Voy. Profe, yo diría que si la persona llega a perder una extremidad de su cuerpo, o por decirlo así, pero la persona no le reconoce como inválido porque está en óptimas condiciones de seguir trabajando y la persona puede trabajar, pues la volverían a meter. No creo que pasa eso. Eso es lo que se llama una rehabilitación o readaptación. Sí. Por ejemplo, si el trabajador era un oficinista y resulta que es diestro, o sea, escribe con la mano derecha y demás, y resulta que pierde la pierna izquierda, por decirte algo, pues esa persona, valiéndose de una muleta o de unas muletas, puede volver a trabajar en lo mismo en lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues no le sería reconocida la pensión por invalidez, sino que lo mandan a trabajar, porque se dice que no ha perdido el 50% de su capacidad laboral. Recuerda que ese es uno de los requisitos, haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral. Entonces, pero lo que yo pregunté es, ¿qué piensan ustedes que ocurre si el afiliado no reúne los requisitos para recibir la pensión de invalidez? O sea, si la persona estaba trabajando, quedó inválida, pero fue un accidente de origen común. Entonces, Creo que no ¿qué la pasa? recibe. Yo les dice que no recibe la pensión. Efectivamente, no recibe la pensión. Pero, ¿y entonces qué? O sea, se queda en la calle. Que los hijos lo recojan, si es que tiene hijos, y si no, a pedir limosna. No, después él la apela para que le hagan la investigación pertinente y pues si así ya cumple con los requisitos, digo yo que entraría a recibir su pensión. Sí, suponiendo que efectivamente tenga la razón y que cumpla con los requisitos, ¿no? Pero lo que estoy preguntando es cuando no tiene la razón, o sea, no tiene derecho a la pensión porque no cumple con los requisitos. Yo les digo qué ocurre. Tendrá derecho a recibir una sustitución, o sea, en sustitución, una indemnización que va a ser muy similar a aquella que le hubiera tocado en caso de la indemnización sustitutiva de la devolución de saldo. Recuerden que les hablaba sobre la pensión de vejez. Entonces, pues si la persona tenía, por decirles algo, 900 semanas cotizadas, se produce el hecho que lo deja inválido, no alcanza los requisitos para la pensión de vejez porque no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Estos le dicen no tiene derecho a pensionarse, maestro, pero en cambio, si nos lo solicita por escrito, le devolvemos el equivalente en dinero de las 900 semanas esas que usted ya cotizó. Entonces, así es como lo hacen, ¿no? O sea, se da el mismo fenómeno de la devolución de saldos que se produce en la pensión de vejez. Así es como esto se maneja. Bien, con eso terminamos lo que fue la segunda de las pensiones y vamos con la última, que es la pensión de sobrevivientes. Primero, requisitos y condiciones generales. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? Es la pensión que deja el afiliado a sus beneficiarios al morir. Esa es la definición de la pensión de sobrevivientes. Es la pensión que deja el afiliado a sus beneficiarios al morir.
¿Quiénes son los beneficiarios? Ya les expliqué, estas personas que aparecen aquí en esta familia hipotética, en esta familia imaginaria de la cual les estoy hablando. ¿Qué clases de pensión de sobrevivientes existen? Hay fundamentalmente dos. La primera de ellas viene siendo la que se causa por la muerte del pensionado, la que se causa por la muerte del trabajador activo, ¿no? Esa es, digamos, pues, esas son las dos causas, ¿no?, por las cuales se produce una pensión de sobrevivientes. En las dos causas tiene que fallecer ¿quién? La persona que tiene la calidad de pensionado. En este caso, pues la muerte de alguien que ya se encuentra pensionado, y en esta otra, pues la que se causa por la muerte de un trabajador activo, como les estoy diciendo. Segunda, los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca van a tener derecho también a esta pensión de sobrevivientes siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. O sea que si la persona pues no estaba pensionada, pero resulta que fallece y había cotizado durante las últimas, o sea, en los últimos 3 años un mínimo de 50 semanas, pues entonces tendrán derecho a la pensión o a la devolución de saldos las personas que le sobrevivan. ¿En qué caso se tiene derecho a recibir pensión de sobrevivientes? Los miembros del grupo familiar del pensionado, recuerden que el pensionado es este señor que aparece aquí para este ejemplo, se ha pensionado por vejez o se ha pensionado por invalidez, por riesgo común, que fallezca. ¿Quién es el del micrófono? Tú. Entonces, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o por invalidez por riesgo común que fallezca, cuando el afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media. O sea, si la persona ya tiene las 1.300 semanas, pues entonces habrá derecho a la pensión sin mayores trámites. Sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos. O sea, si la persona resulta que tenía 50 años, por decir algo, y llegó y dijo, yo no alcanzo pensión, me queda muy difícil, de modo que hágame el favor y me devuelven lo que yo tengo ahorrado hasta el momento para asegurar mi pensión, pues si él lo retira, si a él se lo entregan y posteriormente fallece, pues entonces los que le sobrevivan no tienen derecho a recibir ni un solo peso porque ya él lo pidió, ya él le devolvieron los saldos que tenía ahorrados, de modo que ahí no tendría absolutamente nada que hacer la familia, los sobrevivientes, puesto que él pidió el billetón y se lo entregaron, entonces no habría ahí ninguna clase de derecho. Siguiendo con esto, entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes? Existen dos maneras. La primera de ellas viene siendo lo que se llama en forma vitalicia. ¿Qué significa que alguien pueda ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes de forma vitalicia? Que esa pensión va a estar durante toda la vida. ¿De quién? De la persona sobreviviente que está recibiendo la pensión. Eso es en forma vitalicia. ¿Cuáles son los requisitos para ello? El cónyuge o la compañera o compañero permanente o superstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llega mi amiga Joelis Valencia y se levanta un señor pensionado, y pues durante por lo menos 5 años pues convive con ese señor pensionado, y el señor pensionado fallece, pues entonces lamentablemente Joelis tendrá derecho no a una pensión de forma vitalicia, sino a una pensión de forma temporal. ¿Por qué, profesor? Ya les voy a explicar. Porque resulta que para que Joelis se quedara con la pensión de por vida, debería tener más de 30 años de edad. Y resulta que cuando Joelis se cuadró al señor, al pensionado, Joelis tenía 20 y cuando el señor falleció, Joelis tenía 25. Entonces, lamentablemente, no cumple con este requisito para obtener la pensión de sobrevivientes
de manera vitalicia, solamente la recibiría de manera temporal. Para los que están pensando ya mal de Joel y que están diciendo, ve, se cuadró el viejito ese por interés, ¿ve? Y quien la veía tan quietecita en clase y tal, hombre, no, Joel se enamoró del viejito, ¿qué? O sea, no tiene derecho a enamorarse de un viejito. Ustedes sí son, güey. Caramba, ¿cómo son de mal pensados ustedes? Entonces, Joely, pues lamentablemente, pues, si el viejito se muere antes de que ella cumpla 30 años, entonces no le queda la pensión para toda la vida, le queda por un tiempo que ahorita le voy a explicar. Aparte de esto, entonces, el cónyuge o la compañera o compañero permanente, y en este caso ya dejo de hablar de Joely, ya voy a hablar de una persona X, cualquier persona. Entonces, micrófono, por favor. ¿Qué pasa con Olfaneris? Micrófono, por favor. Olfaneris como que no está cerca del teléfono. Entonces, ¿qué ocurre si esta persona X, supongamos que es una muchacha cualquiera? Entonces, si tiene más de 30, pues ya sabemos, pues no le queda la pensión de por vida, no le queda con carácter vitalicio, ¿no? Pero además de eso, pues deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta el momento de la muerte. ¿Quién es el causante? El pensionado, del cual se origina la pensión que está heredando esta persona que le sobrevive. Entonces, hace varios semestres me decía un estudiante, profesor, pero o sea, ¿cómo así que deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte? O sea, vida marital es como marido y mujer. Entonces, ¿qué? O sea, tienen que aportar un video íntimo de la pareja sosteniendo una relación. Yo le decía, no, absolutamente no. O sea, eso sería sumamente invasivo con la privacidad, con la intimidad de esa pareja. No hay que llegar a tanto. Sin embargo, debo decir que sería una prueba irrefutable de que efectivamente existía una convivencia entre esa pareja, pero no. Entonces, dejémosla de lado. Dejémosla como una probabilidad. Pero hay otras formas mucho menos invasivas de demostrar que existió vida marital o vida conyugal, que significa lo mismo. Que viene siendo, por ejemplo, ¿qué? Que aparezcan en una secuencia de fotos tomada un año tras otro, celebrando Navidades, celebrando Año Nuevo, amanecidos en días de velitas, viendo la batalla de flores en Barranquilla durante los carnavales, enmaicenados aquí en la playa cerca de la tarima en un 20 de enero, final de nuestro Caimán Cienaguero. En fin, ¿no? O sea, todas esas son cosas que pues podrían demostrar que efectivamente existió una convivencia entre esa pareja, e independientemente de ello, pues también son válidas las pruebas testimoniales, ¿no? Vecinos, amigos, compadres que declaren ante un juzgado que esa persona efectivamente era la pareja de este pensionado que falleció. Aparte de eso, también debe haber convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. 5 años continuos, de modo que si resulta que llegaron él o ella, dependiendo cualquiera de los dos que sea el aspirante a que le quede la pensión, y resulta que en algún momento hubo un rompimiento en los últimos 5 años y se fue con otra persona, se mudó con otra persona por 6 meses y posteriormente retornó acá donde este otro. Si los que están interesados en disputarle la pensión de sobrevivientes a esta persona logran demostrar que se dio esa interrupción en la relación, lamentablemente pierde la pensión la persona que estuvo en esa interrupción. Aquí les coloqué esto que aparece aquí, es una secuencia, son una pareja de jóvenes que están por casarse y un grupo de maquilladores profesionales los convencen de hacer eso que están viendo ahí, ¿no? O sea, se los llevan a cada uno para una habitación diferente y los van maquillando de acuerdo a cómo se podrían ver ellos con el paso de los años, ¿no? Entonces, cómo se verían cuando tienen 50, cuando tienen 70 o cuando tengan 90.
y los colocan frente a frente con los ojos tapados y pues graban la reacción de ellos cuando descubren, o sea, cuando ven al otro, pues obviamente pues la reacción es diferente, ¿no? Con cada una de las épocas. Entonces, pues coloqué ahí eso, pues solamente pues por evidenciar el tiempo como va pasando, ¿no? En el caso de pues quienes tenemos una relación de pareja. Listo. Esos son los requisitos para obtener la pensión de forma vitalicia. Ahora, de forma temporal, o sea, para que vean que ¿quién fue? Joelis. Joelis, no la veo. Desapareció. Todavía no lo tiene todo perdido. Deme un segundito. No lo tiene todo perdido. Entonces, ¿quiénes tendrán derecho de forma temporal a recibir una pensión de sobrevivientes? El cónyuge o la compañera permanente superstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. Entonces ocurre que si llega pues una muchacha, se casa con un pensionado, el pensionado fallece y ocurre que ella tiene menos de 30 años de edad, como lo dije hace un momento, tendrá derecho a la pensión solamente de forma temporal. Pero ¿qué ocurre si ella tuvo siquiera un bebecito con ese pensionado? Resulta que tendría derecho a la pensión de forma vitalicia. Entonces, pues aquí es donde uno empieza a prestarle atención a la sabiduría popular, ¿no? Y ya les explico a qué me estoy refiriendo. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si, volviendo al punto de mi amiga Joelis, que no sé, parece que no está en el aula virtual, que si Joelis llega y efectivamente se casa con esta persona, con el pensionado, vive con él durante 20 años, durante 5 años, perdón. Entonces, como comenzaron teniendo Joelis 25, entonces 20, entonces a los 25, pues el señor fallece, Joelis no cumple con el requisito mínimo que son los 30 años de edad, pero resulta que tienen un niño en común. Y ocurre que pues, ese niño es reconocido por el pensionado fallecido y demás. Bueno, el solo hecho de que exista ese niño ya le da derecho a la pensión de por vida a mi amiga Joelis. En caso de que tenga menos de 30 años cuando él fallece y no haya procreado hijos con el señor, el tiempo máximo que va a tener esa pensión va a ser de 20 años. Entonces, si Joelis, o sea, si su compañero pues parte teniendo ella 25 años, esta pensión va a acompañarla hasta los 45 años, o sea, 20 años continuos. Profesor, y cuando pasen esos 20 años y Joelis tenga 45, entonces, ¿qué hace? Se queda en la calle porque le quitan la pensión. Mi sugerencia es la siguiente: que Joelis continúe cotizando como si fuera trabajadora independiente. ¿A qué? Al sistema de pensiones, para así obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión. Les explico. Joelis está recibiendo una pensión de, por decir algo, 6 millones de pesos mensuales, y ocurre que con eso, pues Joelis puede ir preparándose, ella puede ir estudiando, capacitándose para hacerle frente a la vida a ella por sí sola, sin necesidad de que ninguno la mantenga, y aparte de eso, puede ir cotizando ella por su parte, de forma que cuando pasen esos 20 años y tenga ella ya 45, ya ella tenga 20 años de ahorro pensional. Únicamente tendrá que pensar en trabajar 5 o 6 años más y cumplir los 57 años y ya tendría derecho a una pensión. Si respecto de un pensionado, efectivamente, hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad conyugal anterior no disuelta
y derecho a recibir parte de la pensión, de que tratan los literales A y B, vitalicia o permanente, la pensión, dicha pensión se dividirá entre ellos. Y con esto les explico un poco qué ocurre. Aunque, ¿saben qué? Ya esto se va a cortar, ya estamos cerca del minuto 40. Bueno, yo sigo y pues cuando se corte, ya saben, nos volvemos a conectar con el mismo link. Entonces, cuando habla de que dicha pensión se dividirá entre ellos, es que recuerden que hay personas que se divorcian, pero se divorcian mal, se divorcian de boca. Y ocurre que el vínculo matrimonial queda vigente y, por supuesto, algo que se llama sociedad conyugal también queda vigente. De modo que cuando eso pasa, pues la nueva compañera, la jovencita, está pensando, uy, coroné la pensión completica y este viejo se ganaba 8 millones de pesos de pensión, de modo que listo, quedé hecha. No, señor, quedó hecha siempre y cuando él se haya divorciado como debe ser, en debida forma, de su anterior compañera o anterior compañero. En caso de que no lo haya hecho, pues lamentablemente la noticia que le tengo no es buena. Le tocó compartir pensión con esta otra persona y de pronto le toca un porcentaje de pensión menor que el de la persona anterior. ¿Por qué? Porque resulta que se toma el tiempo de convivencia con la persona. Ahora, en el siguiente segmento les explico esto, cómo es que funciona. Porque, profesor, y o sea, ¿cómo es posible que haya gente tan descuidada en esta parte, ¿no? Que gente que se separa, digamos, de hecho, pero no disuelve el vínculo matrimonial anterior. Miren, eso pasa por montones. ¿Y saben normalmente por qué pasa? Porque resulta que la gente se busca malos abogados para que los separen. Cuando alguien está enfermo, busca el mejor médico que puede para que lo cure. Muchas veces, cuando las personas tienen problemas jurídicos, buscan no al mejor abogado para que los asesore, ¿no? Para que se encargue de tramitar su proceso, sino que se buscan al más barato que encuentran. Y recuerden que lo barato sale caro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona se quiere divorciar, y esto se los doy como consejo, mis apreciados alumnos y alumnas, uno sabe con quién se casa, pero nunca sabe de quién se va a divorciar. El transcurso del tiempo hace que las relaciones cambien, que los sentimientos varíen, hacen que las relaciones, pues bueno, vayan acumulando disgustos, resentimientos, inconformidades. Y yo he conocido parejas que se casaron amándose y se divorciaron odiándose. Entonces, en este tipo de cosas, pues bueno, siempre es bueno ser muy meticuloso, muy puntual en lo que tiene que ver con la parte jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Un abogado de los buenos le dice a la persona, yo lo divorcio con muchísimo gusto, pero por decirles algo, o sea, si las personas tienen un patrimonio considerable, o sea, si tienen 2 casas, si tienen un carro, si tienen una finca, tienen un apartamento fuera de Ciénaga, pues el abogado va a cobrarle según la cantidad de dinero que hay en juego, un porcentaje, ¿no? Entonces, por decirles algo, el abogado puede que les pida 30 millones de pesos. A quienes están pensando en este momento, pero eso es un montón de plata, profesor. No, eso no es un montón de plata porque hablamos de un proceso que puede durar entre 1 y 5 años. Si ustedes dividen 30 millones de pesos entre 1 y 5 años, eso sale irrisorio, ¿no? Eso son menos de 100,000 pesos mensuales, de modo que ese abogado está cobrando barato. Yo cobraría como el doble, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? El abogado barato llega y por lo que aquel cobró 30, él pide 500,000 pesos. Usted por 500,000 pesos ni siquiera puede aspirar a que le hagan bien un solo escrito, ni siquiera la contestación de la demanda. Porque el hecho de responder un escrito bien vale un salario mínimo legal mensual vigente, o sea, 877,000 pesos a 2019. ¿Qué ocurre? Que el que le cobra 500,000 pesos le va a hacer una vaina absolutamente chapucera, completamente ramplona. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, digamos que tramite aceptablemente lo que tiene que ver con la separación. Listo, quedan divorciadas las personas, pero es que hay algo que ustedes no saben y es que cuando uno se casa lo hacen firmar una serie de documentos e inmediatamente, sin que se lo informan a uno, se crea algo que se llama la sociedad conyugal. Quienes vieron conmigo sociedades el semestre anterior, que creo que son todos los presentes, deben recordar una sociedad cómo funciona, ¿no? Recuerden, socios, se reparten las utilidades, ¿no? En caso de que las haya.
Bueno, ocurre que la sociedad conyugal tiene vida jurídica propia. La inscriben en el libro de registros de matrimonios en la registraduría a nivel departamental. Puede que a usted lo divorcien y listo, se acabó el vínculo matrimonial, pero la sociedad conyugal usted la tiene que tramitar y es un procesito que va corriendo ahí por debajo que también tiene que hacerse. Si el abogado es bueno, le va a decir, yo le cobro esta plata que le estoy cobrando y de una vez le disuelvo a la sociedad conyugal. Si el abogado es malo y es avión, pues imagínense ustedes el asunto, cómo lo va a hacer. Pues va a llegar y va a decir, listo, no se preocupe que yo lo divorcio. No, y él cumple, él lo divorcia, pero la sociedad conyugal anterior no se la disuelve, se la deja tranquilita. Si usted se da cuenta, entonces ahí le dice, bueno, listo, yo se la disuelvo también, pero le cobro entonces 500,000 pesos más por hacerlo. Él puede que se lo diga, pero como puede que se lo diga, puede que no, de modo que es un riesgo el que usted está tomando. Y entonces cuando eso pasa, mire el asunto cómo es. Primero, la pensión la van a dividir entre la actual compañera y la compañera de la cual la persona se separó, pero no disolvió la sociedad conyugal. Oigan, disculpen, ¿ustedes sienten ese ruido horroroso ahí al fondo? ¿Los está molestando? Sí, no, profe. Es que, Hay un ruidito, pero o sea, ¿puedo seguir? no sé. Sí, sí, profe. No, es que por acá cerca, de donde yo vivo, están terminando un conjunto residencial y parece que están cortando baldosas. Entonces hay un ruido horroroso y a pesar de que tengo las ventanas cerradas y demás, de todas formas, a mí me está molestando. Entonces quería saber si a ustedes también les está causando molestia. Bueno, si me dicen que puedo seguir, pues entonces continuamos. Bien. ¿Cómo se divide esta pensión? ¿No? Recuerden, la pensión, un pedazo va para acá y otro pedazo viene para acá. Entonces, ¿cómo se divide? Pues en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, de modo que si la nueva esposa estuvo conviviendo con el pensionado durante los últimos 10 años, pues tendrá derecho a un porcentaje de la pensión. Si la anterior compañera o compañero, o esposo o esposa, tuvo un tiempo de permanencia mayor, supongamos 20 años, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, 20 años, pues entonces su proporción va a ser muchísimo mayor que la de la nueva compañera. Profesor, pero eso no es justo porque resulta que de pronto ella o él se alejaron del compañero o compañera anterior porque los maltrataba o le fue infiel o lo que sea. Pues bueno, a la ley eso no le interesa. Le interesa el tiempo de convivencia. Dice, si a usted pues le fueron infieles y si salió resentido y lastimado, ¿no? Sentimentalmente, pues divórciese bien, divórciese como se debe hacer, no se divorcie así como loco, ¿no? Entonces, supongamos 10 años la nueva esposa o esposo, 20 años el anterior. Ajá, el asunto, ¿cómo será en tal caso? Pues bueno, así. Supongamos que el fallecido, el causante, ¿no? El pensionado muerto, dejó una pensión de 6 millones de pesos. Como la permanencia, como la duración en tiempo con la primera compañera, de la cual no se divorció como se debió divorciar, fue del doble de lo que permaneció con la segunda o el segundo compañero, pues entonces a la nueva esposa, antes de que lo digan, sí, a la que lo lidió en sus últimos años, a la que le cerró los ojos, a la que lo aguantó cuando ya estaba chocho y todo esto, le van a tocar 2 millones de pesos. A la que le fue infiel o al que le fue infiel, al que lo maltrató física y psicológicamente por el hecho de haber estado durante 20 años, o sea, el doble de este tiempo, pues le tocan entonces 4 millones de pesos de esos 6 millones de pesos que están acá. Entonces, mis apreciados alumnos, ya saben, cuando tengan intención de divorciarse, cosa que no le deseo a ninguno de ustedes, porque eso es muy feo. El fracaso de una relación, de una convivencia, de un proyecto de pareja, eso es muy feo. Entonces, traten de que las cosas se solucionen y pues bueno, si no se pueden, pues ya ni modo, ¿no? Pero que no quede de ustedes el no haber hecho todo lo que estaba a su alcance para continuar. Que quien dijo que la vida del matrimonio es fácil, ¿no? Bueno, en caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante, esa imagen es un poco chocante, ¿verdad? Observen la cosa cómo funciona, ¿no? Listo. 5 años de convivencia simultánea, o sea, estuvo él con otra chica o ella con otro chico durante los últimos 5 años. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Fallece cualquiera de los dos,
cónyuges bígamos, digamos que tiene 2 compañeros, ¿no? Entonces, el asunto, ¿cómo funciona? La beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Están mis alumnas legalmente casadas pensando, uy, qué chévere, ¿no? Corono porque yo soy la esposa, yo soy la propia, yo soy la primera dama, ¿no? Nada, resulta que el beneficiario será pues tanto la esposa o el esposo, y también van a ser beneficiarios la compañera o compañero permanente, de modo que, ya saben, en caso de convivencia simultánea, que él o ella tengan una sucursal, pues entonces no tiene ninguna clase de privilegio el hecho de que exista alguien con quien haya un vínculo formal matrimonial, porque está en igualdad de condiciones siempre y cuando el tiempo sea simultáneo, ¿no? Entre ambas personas. Entonces, en ellos, ¿qué ocurre? Bueno, de todas formas, para no irritar a mis alumnas, que son las que normalmente protestan cuando hago esta explicación, pues lo dejé tal cual como estaba antes, ¿no? Independientemente de que esta fuera la esposa, la primera dama, y esta fuera pues la segunda dama, la sucursal, entonces, pues si con la esposa estuvo la mitad del tiempo que estuvo con la sucursal, pues la esposa sale perdiendo. Le tocan de los 6 millones de pensión, en el caso de que les estoy explicando, pues les tocan 2 millones de pesos, y a la compañera o compañero permanente pues van a tocarle 4 millones de pesos. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene la unión conyugal, pero existe lo que llamamos una separación de hecho, que es lo que les estaba explicando hace unos minutos, entonces, espera un momento, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal A, en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando dicha convivencia haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. Miren, aquí se arman unas peloteras tremendas, porque miren, la ley es completamente clara. Dice, siempre, o sea, la compañera o compañero permanente, o sea, entiéndase, la segunda dama o el segundo caballero, la sucursal, si decide entrar a pelear lo que tiene que ver con pensión, tendrá que entrar a demostrar que convivió durante los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. Entonces, aquí se arman unas verdaderas peleas de gatos y perros, ¿no? Donde todo el mundo chilla, donde hay problemas por montones, porque obviamente el compañero pues hace todo lo posible por desacreditar la pretensión el compañero no, el esposo, el primer caballero o la primera dama pues va a hacer todo lo posible por desacreditar la pretensión de la sucursal o del segundo caballero. Y aquí se arman unos líos de padre y señor mío, ¿no? Entonces, una vez más, tengan mucho cuidado con esto. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con el cual exista la sociedad conyugal vigente. Bueno, esa parte no la coloqué. Observen que, ajá, profe, ¿y qué pasa si el tipo no tenía una sucursal sino 2? Bueno, en caso de una sinvergüenzura de ese tipo, pues entonces la pensión ya no se estaría partiendo en 2, sino en 3. Y una vez más, en proporción al tiempo que cada uno de ellos hubiera estado conviviendo con el fallecido, con el pensionado fallecido. También tienen derecho a esta pensión los hijos menores de 18 años, en cualquier condición, ¿no? Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de sus estudios. O sea, en el caso de quienes están estudiando y lo que estudian no se puede cursar en una jornada nocturna, sino tiene que ser una dedicación a tiempo completo. Por ejemplo, los que estudian medicina, ¿no? Que pues tiene que ser absolutamente presencial. Los que estudian algunos tipos de ingenierías tiene que ser absolutamente presencial, ¿no? O sea, y normalmente son jornadas que duran todo el día y algunas veces se extienden hasta la noche. Entonces, si ellos acreditan que efectivamente están incapacitados para trabajar por razón de sus estudios, pues hasta los 25 años se extiende lo que tiene que ver con este cubrimiento, ¿no? Ellos también podrían heredar la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y también deben acreditar que dependían económicamente del causante,
No. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aparece este último requisito de si dependían económicamente del causante? Porque de pronto el señor tuvo un hijo, pero el hijo tiene una madre que lo ha sostenido siempre, que no tiene necesidad de ningún tipo de ayuda por parte del señor. O sea, no existía una dependencia económica. Entonces, de pronto la madre es orgullosa y dice, yo no quiero nada de ese viejo desgraciado, ese lo único que hizo fue tener un hijo conmigo, pero no ha visto jamás por él, en fin, ni yo he querido que le mande tampoco. Entonces, en casos como ese, pues el hijo no heredaría lo que tiene que ver con la pensión. En todos los casos, como les decía, deberá demostrarse que existía una dependencia económica, no que el señor, el fallecido, le estaba entregando dinero con alguna regularidad, no, que existía la dependencia económica con respecto a estas personas al momento de su muerte. Profesor, y si la persona se había desentendido desde un año antes, bueno, entonces le toca a cualquiera de los interesados en ser beneficiarios de dicha pensión acreditar esa condición, que efectivamente estaban recibiendo dinero por parte del pensionado fallecido. Los hijos inválidos también tendrán derecho a esta pensión siempre y cuando dependieran económicamente del causante. Entonces, y la misma cosa tiene que demostrarse. Ahora, ¿esto cuándo se activa? Siempre y cuando el hijo o la hija inválida no tenga ingresos adicionales mientras subsistan las condiciones de invalidez. Entonces, pues bueno, si la persona no tiene ningún otro ingreso, por ejemplo, si no tiene un par de casas a su nombre, que cada casa la tenga alquilada por 800,000 pesos y con eso cubre lo que en derecho laboral se llama el mínimo vital, y en derecho constitucional pues también recibe ese nombre, puesto que es un derecho fundamental. Pues entonces, si la persona demuestra la dependencia económica y que no tenía ningún otro tipo de ingreso, pues va a tener derecho a recibir la pensión por parte del pensionado fallecido. D, categoría D, dice, a falta de cónyuge, ojo con esto, síganme por favor con cuidado en esta parte. Entonces, a falta de cónyuge, o sea, no hay esposo o esposa, no hay un compañero o compañera permanente, no existen unos hijos que tengan derecho, les acabo de explicar en qué casos particulares los hijos tienen derecho a heredar la pensión. Entonces serán beneficiarios los padres del causante siempre y cuando dependieren económicamente de este, ¿no? Entonces, no hay cónyuge, no hay compañero o compañera permanente, no hay hijos con derechos, entonces los padres del causante tendrán derecho a la pensión, pero ocurre que la pensión, para que les llegue, ellos tendrán que demostrar que estaban siendo sostenidos por el hijo. Si ellos, alguno de los dos, estaba pensionado o están trabajando activamente, pues bueno, lamentablemente no hay dependencia económica con el hijo fallecido y entonces no serían herederos de dicha pensión. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres o hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante. Entonces, cuando hablamos de invalidez, recuerden que existen varios tipos de invalidez. Está la invalidez física y está la invalidez mental. Entonces, en este caso, hablamos de una invalidez mental. Por eso les coloco el dibujo aquí de esta persona que, pues, digamos, el ícono nos indica que su estado mental, pues, no es óptimo, ¿no? Entonces, vean que tiene puesta una camisa de fuerza de las que le ponen a las personas dementes en los centros de tratamiento mental. Entonces, en casos como ese, en los cuales exista invalidez, pues serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante, también si dependían económicamente de este. Si resulta que hay otro hermano que era el que estaba sosteniendo a este hermano y pues no logran demostrar que existió una dependencia entre uno y otro, pues sencillamente no sería heredero de lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. Me hacen el favor, esto lo estudian ustedes en la casa, esta que es la tabla de cónyuge o compañero permanente y cuáles son los requisitos que deben acreditar los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Bien, ya vimos quiénes serían, ¿no?, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Ahora vamos a ver cómo se distribuiría la pensión y en qué cuantía, o sea, cuánto le tocaría a cada uno. 1.
el 50% para el cónyuge o compañero permanente del causante y el otro 50% para los hijos de este distribuidos por partes iguales. Entonces, a esta muñequita le tocó el 50%, pero tuvo 2 hijos con el causante, o si no tuvo hijos con el causante, sino que el causante tiene otros 2 hijos por otro lado, pues entonces sería 50% para ella y 25% para cada uno de los 2 hijos, ¿no? Para un total del 100%. A falta de hijos con derecho, porque ya terminaron de estudiar, porque tienen más de 25 años, porque no acreditaron su condición de estudiantes, ¿no? O cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente al causante con derecho. ¿Y cuánto le corresponderá? El 100%. Aquí sí es verdad que el beneficio es pleno. A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente, o cuando su derecho se pierda o se extinga, porque hubo un divorcio en debida forma, porque se acabó la sociedad conyugal, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales, ¿no? De modo que entonces utilizo la misma gráfica que para la diapositiva anterior, sería 50% para uno de los hijos, 50% para el otro de los hijos, por supuesto, si son 2, ¿no? Si son 4, pues sería 25% para cada uno de ellos. Segundo escenario, si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, ni hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes corresponderá en su totalidad a los padres con derecho por partes iguales. Entonces, observen, no hay ni este, ni este, ni este. Pues entonces, una vez más, ocurre que a los padres les tocaría 50% a la madre, 50% al padre. Profesor, ¿y qué ocurre si uno de los dos ha fallecido? Bueno, el 100% correspondería al otro entonces. Pregunto, ¿estoy explicando esto con suficiente calma y claridad o estoy yendo muy rápido? Respondan, por favor. Bien, profe. Listo, pues. Bueno, si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres con derecho, en el régimen de prima media con prestación definida y en el sistema general de pensiones funciona igual para los dos, la pensión corresponderá a los hijos, perdón, a los hermanos inválidos con derecho por partes iguales. Entonces, una vez más, 50% para uno, 50% para el otro. Obviamente tienen que acreditar una vez más su condición de que estaban dependiendo económicamente de esta persona. Bien, y en el régimen de ahorro individual, los recursos de la cuenta individual harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. Recuerden que cuando uno fallece, pues se crea algo que se llama la masa sucesoral, lo que viene siendo todo el patrimonio, ¿no? De lo que uno tenía, si tenía casa, si tenía dinero en efectivo, si tenía tierras, en fin, ¿no? Todos los bienes, sobre eso ustedes saben más que yo, sobre lo que es patrimonio. Entonces todo esto pasa a ser parte de la masa sucesoral del causante y pues bueno, ahí se entrará a hacer la respectiva división, pero de eso pues ya se va a encargar un juez de la República, ¿no? de decir quién tiene derecho a qué y a quién le corresponde una u otra cosa. Y bueno, chicos, si no hay más que me quieran decir, pues entonces ha sido un placer. Gracias por estar en la clase, gracias por el esfuerzo y nos vemos en una semana a la misma hora y por el mismo canal. Éxitos para todos. Nos vemos.